¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su estudio de jóvenes. Es un placer tenerlos aquí con nosotros. La verdad es que ya anhelamos que podamos hacerlo de manera presencial, pero bueno, Dios sigue siendo bueno con nosotros y nos da la oportunidad de que podamos reunirnos de esta manera. Entonces, si tú ya estás listo, si ya tienes todas tus cosas ahí, tu Biblia, tu cuaderno, que son muy importantes, te voy a pedir que cierres tus ojos y oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de poder conocerte hoy, poder conocerte más, poder conocerte a través de la predicación con nuestros pastores. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos como hermanos a través de estos medios. Te pedimos que tu palabra, Señor, no tan solo nos haga crecer en conocimiento de ti, sino en amor por ti. Y también que podamos practicarlo, Señor, llevarlo a cabo en nuestras vidas, que tú hagas que nuestro corazón se encienda, Señor, y que seamos útiles para tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, amigos, si no tienes tu Biblia, tu cuaderno, te pido que corras por él, y si a lo mejor se te olvidó alguna otra cosa que no es esencial, mejor ya quédate aquí y vas por ella cuando termine la predicación. Y bueno, vamos a pasar a alabar a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de poder. Con su poder Él creó todo el universo, las estrellas, y también nos creó a nosotros para ser sus hijos, para exaltar su nombre, para glorificarle, para bendecirle y darle toda la gloria en este día. A ti damos gloria, Señor. Recibe alabanza, recibe nuestra adoración. En el nombre de tu Hijo Jesucristo venimos a exaltarte, venimos a glorificarte, Señor. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Siempre, oh Dios. Sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y
llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto y venimos con las manos levantadas como señal de que tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro suficiente y poderoso Salvador. Cordero digno, inmolado, santo, santo es Él. Adora y canta a quien sentado en el cielo está. Cordero digno, inmolado, santo, santo es Él. Adora y canta a quien sentado en el cielo está. Santo, santo, santo es mi Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te alaba, oh Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo arco iris y los envuelve, hay truenos y gran resplandor. Honra, poder y fuerza, gloria y majestad, sean a ti, eterno Rey. Santo, santo, santo es mi Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
quién es y quién vendrá. La creación te alaba, oh Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo es mi Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te alaba, oh Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, santo, santo es mi Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te alaba, oh Rey de Reyes. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Queremos invitarte que en este momento desde tu hogar levantes tus manos junto con nosotros al cielo. Cuando levantamos las manos, estamos diciendo al Señor que nos rendimos a Él, que separados de Él nada podemos hacer y que Él es la única razón por la cual adoramos y bendecimos su nombre. Así que levanta tus manos y canta con nosotros esta canción. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanta tus manos ahí. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando
más en ti. El fuego, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Hermanos, pasamos al devocional de las ofrendas y quiero que me acompañes a Mateo 6. Mateo 6 vamos a leer del verso 25 hasta el 34. Dice la Nueva Traducción Viviente: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esta manera tan maravillosa las flores silvestres, que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Quiero que vayamos examinando el texto y hoy solo vamos a ver dos versos. Dice el verso 25: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Jesús está aquí hablando de tres necesidades diarias que todo ser humano tiene: la comida, la bebida y el vestido. Y el verso 26 dice: mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y aquí es donde quiero que pongas atención. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Nos pone nuestro Señor aquí un ejemplo y dice: mira las aves del cielo, mira cómo ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no almacenan. Sin embargo, tu Padre las alimenta. Tu Padre las alimenta. Los seres humanos somos mucho más valiosos y es lo que está plasmando aquí nuestro Señor Jesús. Oye, ellas no son como tú. ¿Por qué? Porque no fueron creados a imagen de Dios como lo somos nosotros. Dios le dio a la raza humana, a nosotros, el dominio sobre la tierra y sobre todas las criaturas. Dios amó tanto a los seres humanos, nos ha amado tanto a nosotros, que ha dado a su único Hijo para que Él viniera a morir tomando nuestro lugar. Ahí más adelante en el capítulo 10, verso 31, dice la palabra en la traducción del lenguaje actual: dos pajaritos no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pájaro muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita.
Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Más adelante, capítulo 12, verso 12, dice: Jesús les respondió: si a uno de ustedes se le cayera una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacaría de allí? Por supuesto que sí, pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en el día de descanso. Aquí vemos cómo nuestro Señor afirma: nosotros somos más valiosos para Él que los pajaritos, que las ovejas, que cualquier animal. Y aquí Jesús dice: bueno, ve las aves, cómo no siembran, no cosechan, cómo no almacenan. Tú eres más importante, tú eres más importante. Romanos 8:32 dice: Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará con Él, junto con Él, todas las cosas. Y quiero hacer una puntualización aquí, que es, esto no quiere decir que tú te vas a quedar en tu casa y vas a decir: bueno, así como alimenta a Dios a las aves, yo me voy a quedar aquí y no voy a hacer nada. Porque no es así. La palabra también nos dice en Proverbios 19:15: tanto duerme el perezoso que termina con hambre. O sea, el ejemplo de las aves, yo estaba viendo un documental hace tiempo de aves y el ave se para temprano. Hablaba de un ave que se paraba temprano y entonces volaba kilómetros dentro del océano para tener ese alimento, y entonces regresaba a su nicho y se lo daba a los pajaritos que tenía ahí. O sea, las aves no son ociosas, pero el que provee el alimento es Dios. O sea, Dios les provee el alimento y el ave sale en busca de ese alimento que sabe que el Señor va a proveer. De la misma manera, nuestro Padre, o sea, tú siendo un hijo de Dios, habiendo sido comprado por un precio que no fue oro, no fue plata, sino fue la misma sangre de Cristo, eso hace no tan solo que Dios sea tu creador, sino que sea tu Padre. Nos ha hecho parte de su familia. Entonces Él aquí dice: mira, yo tengo cuidado de todo, de las aves, fíjate en las aves. Si yo tengo cuidado de ellas y mi palabra dice que tú vales más que todos los pajaritos, o sea, ¿cómo tú piensas que yo te voy a dejar? ¿Cómo tú piensas que yo no voy a ver por ti, por tus necesidades? Hermano, quiero que tú pienses en este texto, nada más en estos 2 versículos, y confíes en tu Señor, confíes en tu Señor, en tu Padre, en no tan solo que es tu creador, sino tu Padre, quien te cuida, quien te sostiene, quien sigue proveyendo para que tú puedas tener estas 3 cosas, que es la comida, la bebida, el vestido. Y no tan solo eso, sino que Él da más que eso, nos ha dado una vida espiritual, nos da conocimiento a través de nosotros ir a su palabra y de la predicación de su palabra, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, a través de estas transmisiones. Entonces, hermano, yo quiero que tú pienses en lo bueno que ha sido el Señor y tomes tus diezmos, tus ofrendas que tengas ahí, y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, muchas gracias porque tú nos has hecho tus hijos a través de esa obra increíble en la cruz, a través de Cristo, Señor. Gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros, porque tú nos lo muestras. Y esto era algo, Señor, que nosotros habíamos visto, hemos visto muchas veces en nuestra vida, pero que tu palabra ya lo decía, Señor. Y nosotros pudiéramos pensar: Señor, qué bueno eres, Señor, cada día tú eres más bueno con nosotros, pero la realidad es que ese decirte a ti que cada día eres más bueno con nosotros denota una falta de conocimiento de tu bondad, porque, Señor, tu bondad tú siempre la das a plenitud, y no es que tú seas más bueno, sino que nosotros, a través de ver esa bendición, de conocerte a ti, parecería que tu bondad se amplía, pero es el conocimiento de tu bondad lo que se amplía. O sea, tú no hay forma en que tú seas más bueno o menos bueno con nosotros, porque tú eres la fuente de bondad, esa fuente extrema de la cual surge todo, y nuestra comprensión solo es el ver cómo esos actos y el conocimiento que nosotros tenemos de ti, Señor. Te damos gracias porque tú has provisto para nosotros, Señor, tanto comida, bebida, vestido, Señor.
tú sigues proveyendo para nuestra vida espiritual, para crecer en semejanza a Cristo a través de la predicación de tu palabra, a través de nosotros acercarnos a tu palabra también. Y te damos muchas gracias por ello, Señor. Ponemos estas ofrendas delante de ti, anhelando, Señor, que sirvan para bendición de muchas familias y también para que tu reino se siga expandiendo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermano, pasamos al tiempo de la predicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A nombre de Vida Nueva para el Mundo les damos la cordial bienvenida, continuando, gracias a Dios, estudiando la palabra de Dios en esa libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y vamos a continuar con el estudio de la carta a los Romanos, como lo estamos llevando semana a semana. Y hoy en esta entrega titulada El precio del pecado, en el capítulo 3, versículo 24. Y bueno, pues le recuerdo que tenga usted a la mano su Biblia, una libreta para hacer sus apuntes junto con su bolígrafo. Y hoy vamos a ver, como dicen algunos teólogos, de manera exegética, una palabra en la que vamos a escudriñar aún más en la palabra de Dios, en la Escritura, para ver la connotación, el significado de esta palabra que nos lleva a la redención, la cual pagó el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Por qué las obras humanas no dan la garantía de la vida eterna? ¿Cómo es también que algunos ritos ceremoniales, los ritos ceremoniales en total, como tantas otras cosas que el hombre ha creído que con eso va a tener la salvación, la Biblia nos dice que no? Y a causa de la absoluta pecaminosidad e incapacidad del hombre para alcanzar por sí mismo ese estándar de justicia de Dios, la redención de un pecador únicamente puede venir como resultado de ese Dios vivo, de ese Dios justo, de ese Dios santo, que Él, como dice Romanos capítulo 3, verso 25, Él pone de manera voluntaria. Ese Salvador sin pecado es el único que podía pagar el precio para redimir a los hombres. Bueno, si es tan amable, abra junto conmigo la carta a los Romanos en el capítulo 3, versículo 24, parte B. Y vamos a recordar de cómo es que se puede trazar la palabra de Dios. Recordamos que la Biblia se traza por libros, por capítulos, por versículos, por palabras. Y bueno, ya que usted tiene Romanos capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, la primera parte que nosotros podemos ver de este versículo dicta de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Hasta aquí, la semana pasada nosotros estudiamos este pasaje y la parte B del versículo 24 dicta de la siguiente manera: mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a recordarle cómo es que nosotros podemos trazar un versículo. Se puede trazar a partir de las mismas comas o de oraciones gramaticales, y en este caso lo estamos haciendo para tener mayor luz que nos da el Espíritu Santo a través de esa iluminación que nos da a través de esta primer coma que encontramos nosotros. ¿Qué es la palabra redención? Es la palabra 629 que nosotros encontramos en el diccionario griego y se escribe apolutrosis. Se traduce como tal como redención, rescate, remisión. Y es una forma reforzada de lutrosis. Primero, la palabra redención en este versículo, en este capítulo, viene del griego apolutrosis. Y vamos a ver por lo menos 4 palabras que se traducen en el griego como redención, como rescate. Por eso es muy importante que usted tenga a la mano su cuaderno para ver de manera más hermosa la palabra de Dios en la Biblia. Haga usted sus anotaciones. Ya le decía yo que esta palabra lutrosis transmite la idea de librar.
y especialmente mediante un pago de un precio. Se empleaba comúnmente para referirse al pago del rescate de liberar a un prisionero de sus captores o el pago establecido para liberar a un esclavo de su amo. Entonces, vamos a recapitular. Esta palabra lutrosis en el griego, lutrosis, es una palabra que se utilizaba con la idea de pagar un precio para liberar a un esclavo o liberarlo de sus captores. Bíblicamente, sígame usted con atención y con cuidado, bíblicamente la redención es un acto de Dios por el cual Él mismo paga el precio del pecado humano en deuda contraída por la justicia. Vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Si es tan amable, usted anote Éxodo capítulo 6, versículo 6. Éxodo capítulo 6, verso 6. Seguido de esto vamos a ver otro ejemplo que se encuentra también en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 15, verso 3. Y finalmente, o al menos en este ejemplo, el Salmo 78, verso 35. Con mucho gusto le voy a repetir. Primero, Éxodo capítulo 6, verso 6. Seguido de esto, Éxodo capítulo 15, verso 13. Y el Salmo 78, versículo 35, en relación a la palabra redención. Y la palabra redención se relaciona con la liberación de Israel de la esclavitud. Entonces, ¿qué dice Éxodo capítulo 6, verso 6? La Biblia nos dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, es decir, los compraré, los sacaré de la esclavitud. Sigue el versículo 6, con brazo extendido y con juicios grandes. Ahora sígame, por favor, si es tan amable, a Éxodo capítulo 15, versículo 13. Seguimos en este ejemplo, lo que dice el Antiguo Testamento en relación a la palabra redimir. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, otra vez, que rescataste, que sacaste de la esclavitud. Parte final del versículo 13. Los llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahora, a Dios mismo se le llama Redentor de Israel, es decir, es el que rescata. Haciendo un pequeño paréntesis, usted recordará que en la caída humana Adán y Eva pecan. Y de una manera como si fuera algo genético, se va transmitiendo el pecado a todas las generaciones. El hombre es cautivo, el hombre es esclavo de pecado, el hombre ya nace con pecado. Y ahora, ¿contra quién es la ofensa? Contra el Padre Celestial. Todos los acontecimientos que se describen en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en relación a la justificación, llámese Adán y Eva, Caín y Abel principalmente que ofreció un animal, apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz. Todos ellos, si recordamos Efesios capítulo 4, en donde el mismo apóstol Pablo escribe que Jesucristo desciende a lo profundo, a las profundidades o al centro de la tierra, predica su victoria a los espíritus encarcelados y los que estaban en el seno de Abraham se los lleva, dice allí mismo, que se lleva cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres. Esto es maravilloso porque en la próxima clase, si el Señor lo permite, veremos todos los santos del Antiguo Testamento en quien confiaron, cómo fue que Dios pagó a crédito ese sacrificio fue a crédito en remisión de los pecados. El término hebreo redentor, que nosotros podemos verlo en nuestro diccionario, se traduce redimir, y de acuerdo a la ley oriental de parentesco, comprar de vuelta con la propiedad de un pariente era casarse con una viuda, es decir, ese término se lo utilizaba redimir. Alguien veía una viuda y la redimía, es decir, se casaba con ella, ese término aplicaba como tal.
alguien que defendía a una persona para sacarlo de la esclavitud, lo redimía, lo rescataba, viendo ese término. La palabra también rescatar expresaba el acto de poner en libertad mediante el pago de un rescate. Y retomando todo ello, vemos que Jesucristo vino a pagar ese rescate. Y vamos a seguir con el Antiguo Testamento. Si es tan amable, usted apunte en su cuaderno o en su dispositivo, Levítico capítulo 25, verso 25. Acabando de leer Levítico capítulo 25, verso 25, vamos a leer el versículo 47 y 48 del mismo capítulo. Y tal como lo acabo yo de mencionar en relación a la palabra redimir, que es rescatar, lleva la idea de la primera palabra que es loutros, que es de poner en libertad, se aplica también en relación a liberar a un esclavo. ¿Qué dice Levítico capítulo 25, verso 25? Dice la Biblia: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más, ¿qué dice la Biblia? Próximo, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Vamos al versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiera al forastero o al extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, ponga atención por favor si es tan amable en el versículo 48, después de que se hubiere vendido, podrá ser, como dice la palabra, rescatado. Entonces vamos tomando entonces la idea de que Dios quiere rescatar a su pueblo, redimirlo como a una viuda que está sola, desamparada. Dios quiere rescatar a su pueblo, liberarlo, seguido del versículo 48. Quiere rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Podríamos también tomar el ejemplo que se encuentra en Ruth capítulo 1 versículo 12, pero recordamos que este pasaje tan hermosamente nos habla de un hombre que apunta a redimir, apunta al Señor Jesucristo, a vos, a esta mujer que siempre fue leal a su suegra, y esto es maravilloso, porque este ejemplo también que nos da Ruth en el capítulo 4 del versículo 1 al 12 nos enseña ese ejemplo de rescate, de poner libertad a alguien que estaba esclavizado. Pero veamos ahora qué nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento en relación a la redención o al rescate. Vamos a ver varios pasajes, les recuerdo. Son quizás varias citas, pero usted tiene que estar enriqueciéndose y en el momento de hacer nosotros la defensa de la palabra de Dios, por supuesto con mansedumbre, tengamos esos elementos que el Espíritu Santo nos da para defender la palabra de Dios y lo que nos enseña la doctrina de la redención. Apunte usted si es tan amable, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Al terminar de leer Colosenses capítulo 1, versículo 13, vamos a leer primer carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 20. Seguido de esto, leeremos Mateo capítulo 20, verso 28. Al término de este, Marcos capítulo 10, versículo 45. Bien, les recuerdo, redención es la obra que Dios hizo mediante el sacrificio de Cristo para liberar al pecador de la esclavitud de su pecado y darle libertad. Es solamente el rescate dado por Dios, darle libertad. Y Colosenses capítulo 1, versículo 13 nos dice la Biblia: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es maravilloso. Ahora el pecador es comprado por el Señor Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre. Ese es el precio por el cual el Señor ha pagado por rescatarlo a usted y a mí, por ser esclavos de pecado, por ser nosotros vendidos al pecado, por participar al pecado de manera voluntaria. Y la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, versículo 20, nos enseña la Escritura: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Es decir, el pago por el cual una persona pudiera hacer, entre comillas por supuesto, de obras externas, no tiene garantía de una respuesta eterna. No es un crédito en el cual Dios pueda decir: valgo esto que está haciendo fulano de tal, Pancho López, o esta persona, de ir todos los domingos, rezar el rosario o seguir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. De ninguna manera. El apóstol Pablo está diciendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, a esta iglesia inmadura les está diciendo: sabes, tu manera de conducirte, tu manera en la que estás viviendo, tal pareciera que es una manera completamente alejada de Dios. Y quiero decirte que tú fuiste comprado con la sangre de Cristo, has sido rescatado, has sido sacado del reino de las tinieblas al reino de luz, tal como lo menciona Colosenses capítulo 1, versículo 15, Efesios capítulo 2. Y ahora veamos lo que nos dice Mateo capítulo 20, verso 28. La muerte de Cristo se presenta como un rescate. Es allí en la cruz donde Jesucristo es clavado en ese madero. Es allí donde el pago por nuestra deuda eterna es puesto literalmente en las manos de Dios como un pago de rescate. Dice Mateo capítulo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dice la parte final del versículo 28, sino para dar su vida. ¿Cómo dice la Biblia? Siga conmigo. Para dar su vida en rescate por muchos. Esto es hermoso y es maravilloso. Porque nos alcanza a decir, nos dice el Espíritu Santo que no basta lo que nosotros hagamos en pago de nuestros pecados en relación para la vida eterna. Es Jesucristo el único camino, la única verdad y la única esperanza para usted. Es Jesucristo quien se puso en la cruz. Usted podrá ser extremadamente sincero, pero el apóstol Pablo nos dice también que era sincero y eso no era suficiente para la salvación. El apóstol Pablo también nos mencionaba que él era judío de judíos, es decir, que heredó una religión y eso no era suficiente para el pago de sus pecados. Es Jesucristo el que ha pagado, ha rescatado de la esclavitud. Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Ahora, si es tan amable, vaya al Nuevo Testamento y busque usted primer carta a Timoteo capítulo 2, verso 6. Esto es maravilloso. El precio, la ofensa en el cual fue ofendido el Padre Celestial por causa del pecado, Él mismo lo pone de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 3:25. Dios puso el medio, Dios pone a la persona, Dios pone el sacrificio. ¿Quién es? Jesucristo. Dice primer carta a Timoteo capítulo 2, verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es Jesucristo el único que ha pagado la deuda eterna. No son los medios sacrificiales humanos o impuestos por alguna denominación religiosa. No, amigo. Enfáticamente el Espíritu Santo nos está diciendo que no son las ordenanzas humanas tampoco lo que a usted lo va a rescatar de la separación eterna. Es solamente el pago a través de Jesucristo en la cruz. La ofensa es contra el Padre. En su muerte, Cristo cargó sobre sí el castigo por el pecado, ocupando nuestro lugar. Él se pone en nuestro lugar. Quiero confirmarlo con lo que dice la Biblia. Busque por favor Romanos capítulo 4, verso 25. Esto es maravilloso y es hermoso. A mí y a usted no nos alcanzaba a poder pagar esa deuda eterna y es el mismo Jesucristo quien pone su vida y la vuelve a tomar. Romanos capítulo 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es el mismo Padre. Ellos desde antes de la fundación del mundo sabían que usted y yo teníamos determinados días en este planeta. Sabían en el momento que usted iba a rechazar a Jesucristo o a aceptarlo. Él lo sabía. A Dios no le impresiona. Y el único medio para que usted sea salvo, lo vuelvo a decir, es Jesucristo.
Vaya conmigo, si es tan amable, a la segunda carta a los Corintios, ahora en el capítulo 5, versículo 21. Apunte si es tan amable. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Seguido de esto, la hermosa carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 4. Hebreos, capítulo 9, verso 28. Son muchas citas, podrá usted decir, pero es aún más la abundancia y la bendición que quiere usted, que el Espíritu Santo le quiere dar y nos quiere dar a través de la iluminación de esta enseñanza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí. Por usted que estaba afanado en las drogas, en el alcohol, en la pornografía y en la inmoralidad. A través de aparentes obras justas, a través de una justicia propia, usted queriendo justificar su vida pecaminosa, queriendo alcanzar a Dios a través de la religión, quiere hacer obras para la salvación. Y Dios le dice, no se puede. Tu tarjeta de crédito celestial no pasa. Y dice el Padre, al que no conoció el Espíritu Santo a través de esta cita, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora lea junto conmigo Gálatas capítulo 1, versículo 4, que antes le pedí por favor que escribiera. El cual se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y hermosamente, la carta a los Romanos es una carta hermosísima y maravillosa, pero el libro de los Hebreos es el libro glorioso y hermoso que muestra el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. Entonces, ¿qué se hace en el Santísimo, en ese lugar, en esa cúpula, en esa capilla? La misa entonces es la repetición de la muerte del Señor Jesucristo. Se está presentando la falsificación de Jesucristo, porque entonces lo que se conoce como la transustanciación, que el pan o la galleta se convierte en el cuerpo de Cristo, el jugo de uva se convierte en la sangre de Jesucristo, entonces la Biblia dice todo lo contrario. Porque la Biblia nos está diciendo que solamente una vez fue ofrecido el Señor Jesucristo. Y si esa doctrina enseña, pues, en balde el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice la Biblia, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es decir, una sola vez. Y el sacerdote entraba, Hebreos 9 y 10, entraba una vez cada año hasta que se manifestara el Señor Jesucristo. Increíblemente hoy en muchos lugares se cree que la misa da el perdón de los pecados. No es así, amigo. Porque si es la repetición de la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué dice la Biblia acá en Hebreos 9, 28? Una sola vez y para siempre. Entonces hay una falsificación, hay otro sacrificio el que se hace en la misa. No, amigo, no lo quiero ofender, es la Biblia, consúltelo en el Nácar Colunga, en la Torre Samad, consúltelo. La Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Esto es hermoso y maravilloso. Se usan tres vocablos griegos para referirse a la palabra redención: agorazo, hexagorazo y lutro. Le repito, agorazo, hexagorazo y lutro en relación a la palabra redención. El primer vocablo, la palabra agorazo, significa comprar en el mercado. Es una manera de poder hacer el ejemplo. Estaba la prostituta, el adúltero, el afeminado, el maldiciente, el estafador en el mundo. ¿Quién era el dueño? Satanás tenía la concesión. ¿Quién hacía como quería de ellos? Satanás se burlaba de ellos y los tenía presos y cautivos. De manera voluntaria se entregaban al pecado, a carcajadas podían decir: puedo robar, puedo mentir, puedo saquear, puedo adulterar, puedo hacer lo que a mí me viene en gana, sin darte cuenta que estaban sordos, ciegos, mudos. Efesios capítulo 2.
estaban muertos en sus delitos y sus pecados. El Dios de este mundo, el Rey de este mundo los tenía gobernados. Y viene a este mundo Jesús, el Hijo de Dios. Vea conmigo Romanos capítulo 7, versículo 4, donde Pablo está diciendo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. ¿Vendido a quién? Al pecado. No puedo dejar la pornografía, alguno dirá. No puedo dejar el alcohol, no puedo dejar. Y usted no tiene a Cristo en su corazón. La palabra de Dios le está enseñando, le está diciendo: es esclavo del pecado. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, quiere darle libertad. Esa libertad que el mundo no le va a dar jamás. Gálatas capítulo 5, a libertad hemos sido llamados. El pecador es esclavo de Satanás. Andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y el príncipe de este mundo, de la potestad de este aire, era el que operaba en quienes, en los hijos de desobediencia. Usted no me puede decir lo que yo haga, tampoco me puede ofender mi religión. Alguno dirá: no, amigo. Pero sí, la palabra de Dios le dice que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Usted puede profesar la religión que a usted le plazca. Usted puede creer y pensar que sus obras le llevarán al cielo. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay redención, solo en Él hay vida eterna y vida en abundancia. El pecador es esclavo de la condenación, incapaz de liberarse. No puede. Él no puede, está preso, no tiene la llave. Él está literalmente esclavizado. Él literalmente está siendo con cadenas espirituales objeto del pecado, rumbo destinado al infierno. Pero el Redentor tiene que ocupar su lugar, derramar su sangre para redimirle. ¿Qué le quiero decir? Usted no puede. Necesita alguien que le ayude, alguien que haga ese trabajo, ese pago. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no tiene pecado. Jamás en ninguna parte de la Biblia se describe que haya pecado. Él recibió el castigo por el cual usted y yo merecíamos. Tuvo tentaciones, mas en ninguna parte de la Biblia dice que cayó en las tentaciones. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 28, donde la Biblia nos dice que el Redentor tenía que ocupar ese lugar. ¿Para qué? Para pagar la deuda. ¿Cuál deuda? Por el pecado. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En quién dice la Biblia? El rescate. Y vuelvo a decirlo: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice la Biblia, heredan el reino de los cielos. Todos éramos pecadores. El mismo apóstol Pablo está mencionando en sus cartas: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido a misericordia. Y lo único que a usted le va a dar esa luz para darse cuenta que solamente Jesucristo es el Salvador, es la palabra de Dios. Y en la iglesia tradicional se puede comentar: es que ustedes no aceptan otra cosa más que la Biblia. Es que no hay otra cosa en la cual el hombre pueda ser sabio y conocer la verdad más que la Biblia. Solamente sus 66 libros nos enseñan, nos muestran, nos dan luz de que Jesucristo de Génesis a Apocalipsis es el único Dios vivo. El segundo vocablo, término, es la palabra exagorazo. Vimos la palabra agorazo, que es comprar. Jesucristo ha comprado, ha pagado con su sangre sus pecados, mis pecados. Pero no solamente queda ahí. Va al mercado, paga. Ha pagado la deuda, ahora lo saca, exagorazo. Sagorazo, paga. Exagorazo, lo saca. Vea conmigo este término griego, exagorazo. Esto incluye la idea de comprar y sacar de esclavitud. Anote, por favor, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, verso 13.
y seguido de eso, Gálatas capítulo 4, versículo 15. Es maravilloso ver cómo Jesucristo, con el pago de su vida, de su sangre, ha pagado a la esclavitud, pero ahora nos saca. No es lo mismo únicamente, ¿sabes? Ya pagué, pero ahora eres libre, te saco. En Gálatas 3:13 dice la Biblia, Cristo nos exagorazó, nos redimió, nos sacó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 4, versículo 5, para que sacase, diera libertad, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué? La adopción de hijos. No se quedó ahí. Esto es hermoso y es maravilloso. ¿Sabe por qué? Porque todas aquellas personas, de las cuales también yo estaba, éramos literalmente pecadores destinados al infierno, pecadores sin redimir. En el momento que ese mismo Dios santo envía a su Hijo, Romanos 3:25, Juan 3:16, en el momento que paga esa deuda, nos saca, Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos saca del reino de las tinieblas, nos coloca en el reino de luz. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Ahora formamos del cuerpo de Cristo. Ahora, esto es maravilloso y es increíble. Ha pagado la deuda. Sus pecados pasados, sus pecados presentes, sus pecados futuros han sido ya pagados. ¿Permiso para seguir pecando? De ninguna manera, hermano. Romanos 6:1 y Romanos 6:12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. ¿Qué dice la Biblia? Que ya lo sacó. Ahora exagorazo, paga, sagorazo, exagorazo lo saca. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Juan 1:12, a los que creyeron, a los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Él, de Dios. Paga el precio, los saca y los convierte en su hijo. Eso es maravilloso. El que es sacado del lugar de esclavitud ya no vuelve a él. Deja de ser definitivamente un esclavo del pecado. Y el tercero y último vocablo veremos es la palabra lutro. Indica que el redimido queda en plena libertad, porque no es lo mismo. ¿Sabes? Has ofendido a Dios. La paga del pecado es la muerte. Viene Jesucristo en semejanza de hombre. Filipenses capítulo 4. Paga la deuda. Él se pone su vida, la vuelve a tomar. Paga la deuda que usted y yo teníamos, consecuencia de nuestro pecado heredado. Y en el momento que la paga, no solamente sagorazo, exagorazo, lo saca, lo coloca en el reino, lo hace su hijo y ahora le dice, eres libre. Otro caso sería que pagó la deuda, pero te puedes quedar ahí. Ya no te saco. Totalmente distinto. El Padre Celestial hermosamente ha recibido el sacrificio de Cristo en la cruz como el pago por nuestros pecados. Hermosamente y de manera tan hermosa y maravillosa, con amor eterno, el Señor Jesucristo ha recibido, ha venido a rescatar lo que se había perdido. Prostitutas, homosexuales, borrachos, alcohólicos, religiosos, mentirosos, les ha dicho, venid a mí, porque yo les daré vida y vida en abundancia. Yo no los voy a condenar, dice el Señor Jesucristo. Vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, verso 37, poniéndose en pie, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, yo les doy esa paz, pero no como el mundo la da. En el mundo encontrarás aflicción, porque el mundo, aún concesionado por Satanás, hay tristeza, hay confusión, hay amargura,
hay resentimiento, hay tinieblas, hay oscuridad, hay perdición. Pero sigue adelante. Apocalipsis, primer carta de Juan, capítulo 5, nos enseña que nosotros hemos vencido al mundo. ¿En quién? En la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 24, verso 21, este término lutro, que es poner en libertad, no a libertinaje, libertad, dice la Biblia, Lucas 24, 21. Anote si es tan amable. Tito capítulo 2, verso 14. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y con gusto le repito las 3 citas. Lucas capítulo 24, verso 21. Tito capítulo 2, verso 14. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y Lucas 24, 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de ¿qué? Redimir, libertar a Israel. Ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que no ha acontecido. Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo, Jesús. ¿Por quién? Por nosotros, para libertarnos, rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis libertados, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste, recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Pablo está diciendo en la primera carta de Pedro a esa iglesia que estaba en angustia, perseguida, al borde de la muerte, desesperanzada en algunas ocasiones. Pedro les decía, guiado por el Espíritu Santo, peleen la buena batalla. Ustedes que están en Capadocia, ustedes que están en Italia, ustedes que están en tal parte, recuerden la esperanza que se les ha sido dada. ¿En quién? En Jesucristo, el cual ya pagó, ya los rescató, ya les ha dado vida eterna, ya les ha dado algo, una esperanza que no se echa a perder, que de ninguna manera tiene fecha de caducidad, sino que la ha pagado con sangre. Y Pedro dice también en su carta, basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias. Hermano, amigo que me escucha, es tiempo de que venga esa libertad. La libertad es Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Es maravilloso. La misma idea tiene el término de apolutrosis, que indica la plena liberación del esclavo. El esclavo quedaba en libertad, pero él podía seguir siendo esclavo voluntario por amor. Sígame con cuidado. El esclavo estaba en el mercado. Borrachos, alcohólicos, afeminados, maldicientes, estafadores. Llega el comprador, Jesús, el Hijo de Dios. Y en el término que estudiamos, sagorazo, paga la deuda. Exagorazo, lo saca. Esto es hermosísimo. Del reino de las tinieblas, lo pone en el reino de luz. Compra, paga, saca, da la libertad. Eso es hermoso. Gálatas capítulo 5, a libertad hemos sido llamados. En Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6, dice la palabra de Dios: estas son las leyes que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Versículo 6. Entonces su amo
los llevará ante los jueces y le dará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Cómo podemos confirmar eso ahora en el Nuevo Testamento? ¿Qué podría hacer una persona que ha sido apagada su deuda eterna? Que aparte de pagar la deuda eterna que el Señor Jesucristo ha hecho, no solamente lo ha sacado del reino de las tinieblas, ahora lo ha colocado en el reino de luz. Y no solamente lo ha hecho su Hijo, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Pero además de eso, de acuerdo a lo que dice Pablo a la iglesia de Gálatas, le dice, eres libre. No eres llamado a un libertinaje, eres libre. ¿Qué puede hacer una persona que les ha sido condonada, pagada la deuda eterna? Ahora donde el Espíritu le ha dicho, sabes, merecías el infierno. Aquellos planes que tú tenías, planes maquiavélicos de robar, hurtar, según tú, sin que nadie se diera cuenta, era pecado, es pecado. La mujer que tenías a escondidas, el hombre que tenías a escondidas, cualquier pecado en el cual tú estabas atado, esclavizado y sin tener a Cristo, eras digno de merecer el infierno. Y de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no le ha dado un edificio para la eternidad. Dios no, para que sea salvo. Dios no le ha dado el universo, le ha dado su único Hijo. Dios paga la deuda, lo saca, lo pone en libertad. Lo menos que puede hacer una persona de manera convencional es ser esclavo del Señor Jesucristo. Dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios, de que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La esclavitud hacia el Padre consiste ¿en qué? En hacer mortificar la carne, en rendirse completamente al único Rey de Reyes, en decir, Señor, me has comprado, me has dado vida eterna. Lo menos que puedo hacer es rendir mi vida ante ti. En el versículo 2, maravillosamente, de Romanos capítulo 12, nos dice la palabra de Dios algo también, podríamos decir hasta sublime. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino metamorfosis, de ahí la palabra metamorfa, sino que metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Cómo no dicho de una manera tan hermosa Pablo el decir, ahora soy esclavo de Jesucristo, siervo, un doulos, de manera voluntaria? ¿Con qué le paga usted la salvación? Alguno podrá decir, sabe, es que es necesario por lo menos hacer esto o lo otro para completar la salvación. En ninguna manera. Hebreos capítulo 9 nos dice, Filipenses también nos dice que la salvación está completa. Y el Señor Jesucristo está esperándole a usted que no tiene a Cristo en su corazón. Esté como esté, venga a Él. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, usted es salvo. Jesucristo paga su deuda. Jesucristo le da la libertad. Jesucristo le da la opción maravillosa y hermosa de ser su esclavo. Y cómo no ser esclavo de Jesús y estar eternamente con Él. Es un regalo de Dios que con ninguna otra cosa se puede pagar. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, verso 17, verso 19 y verso 22. Pero gracias a Dios, versículo 17, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Y el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oiga, pero es que tengo que renunciar al amante, tengo que renunciar a todo esto. Venga así a los pies de Jesús. Reconozca primero su incapacidad de poder ser salvo a través de sus obras. Jesucristo le está esperando. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo le está diciendo, yo he pagado la deuda eterna. Oiga, primero necesito ver lo de la herencia y vemos si queda tiempo y si tengo herencia le sigo. No, amigo, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Este día Dios lo ha creado. Este día el Espíritu Santo le está hablando a usted. Sea sensible a la voz del Padre Celestial. Oiga, pero creo que hay muchas religiones, todas las religiones dicen tener la verdad. Las religiones, como se dice coloquialmente, sí, las religiones conducen a Roma. Las religiones a Roma, pero solo Jesucristo es el camino a la vida eterna. Solo Jesucristo es la verdad. Solo Jesucristo es la esperanza. Solo Jesucristo es el Cordero de Dios. Solo Jesucristo es la escalera por donde va uno hacia el cielo. Solo Jesucristo es la esperanza de vida eterna. Solo Jesucristo es la redención, es el rescate. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que Jesucristo nuestro Señor. No son las religiones, amigo, es Jesucristo. Oiga, yo hice la primera comunión tal día. No es garantía de salvación. ¿Que no es lo mismo recibir a Jesús? No, amigo, porque seguro cuando usted estaba infante no sabía lo que era el pecado ni su consecuencia. Solamente Jesucristo es nuestra respuesta. Y hoy la pregunta es, ¿no quisiera recibir a Jesucristo? No una religión, no una membresía, sino de verdad, en su corazón, en su boca, reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Y la Biblia le da a usted, me da a mí, la garantía de que todo aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios, tiene la vida eterna. Ore conmigo, si es tan amable. Señor y Dios, hoy en este día, hoy te doy gracias. Gracias porque has hablado a mi vida. Gracias porque me has enseñado que el pecado separa, que la paga del pecado es la muerte. Gracias porque has enviado a tu Hijo en semejanza de hombre. Hoy en este día reconozco que soy pecador, que merecía el infierno, pero creo que Jesús allí en la cruz recibió el castigo que yo merecía. Él murió, Él resucitó, porque el Espíritu Santo lo levantó de entre los muertos. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y es mi Dios. Hoy, porque tu palabra lo dice, soy salvo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es maravilloso. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Usted no se hace miembro de un grupo religioso. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12, se ha hecho hijo de Dios, no por sus obras, no por la antigüedad en la iglesia, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora usted pertenece a una familia, como lo dice Efesios capítulo 2, la familia de la fe, la iglesia. Ahora usted eternamente, dice la Biblia, porque eternamente nos ha salvado, es salvo. Usted no tiene, ni yo tenemos permiso para pecar, sino que a diario tenemos que orar
y a través de esa santificación que nos da su Espíritu, que ahora mora su Espíritu en nosotros, vamos conociendo a nuestro Padre Celestial, al Señor Jesucristo. Con todo nuestro corazón le felicitamos. Le damos gracias a Dios porque haya sintonizado este estudio. Le recomendamos que también usted vea los estudios entre semana, discipulados, para que se siga alimentando de la palabra de Dios. Les extrañamos a todos. Sabemos que somos una familia, un cuerpo en Cristo Jesús, un solo nombre para salvación, un solo bautismo. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación